Ya jóvenes, matemática tercero medio, damos por comenzado por fin el segundo semestre y eso coincidió justo con el cambio de unidad que vamos a tener, es decir, nos vamos a dejar de ver las funciones y nos vamos a pasar a geometría. Específicamente geometría euclidiana, geometría en el plano cartesiano y con una figura muy querida por todo el mundo que es es el círculo, ¿sí? En esta unidad básicamente vamos a ver todas las relaciones que se, que se pueden determinar o se efectúan en el círculo. Así que vamos a estar harto rato con eso, por si acaso. Pero antes de comenzar y darle instrucciones de cuántas evaluaciones, decir cómo se va a trabajar y todo ese tipo de cosas, vamos a dar finalizado el primer semestre. Y eso va a finalizar con la revisión de las 3 evaluaciones que teníamos pendiente, que todavía no teníamos las notas, pero ya están listas. Y me interesa ver las recuperativas, que no queden con dudas para dar ya como término a este periodo. ¿Sí? Así que a eso nos vamos a dedicar ahora. Entonces, cualquier duda que salga sobre las evaluaciones me avisan y hacemos las correcciones necesarias. Lo primero es que les voy a enviar los puntajes de las 3 evaluaciones. No le había enviado tercero medio común, ¿cierto? ¿Me pueden No, confirmar? ¿No? Ya, perfecto. Gracias. Así que les voy a enviar de inmediato sus puntajes para que puedan revisar. Les acabo de enviar la recuperativa 1 por correo. Les acabo de enviar la recuperativa 2 por correo. Y les acabo de enviar la recuperativa 3 por correo. Ya, se supone que en estos momentos debían tener los 3 resultados de las 3 recuperativas que tenían. ¿Me confirma si le llegó el correo? sí, sí Ya, maravilloso. llegaron. Sí, llegaron. Qué rabia. Espectacular. Ya, espectacular. Ya, entonces, ¿qué me interesa? Es como revisar la evaluación para que no quede espacio a duda en cuanto al puntaje. Recuerden que todas las evaluaciones están al 50% de exigencia, por si alguien quiere calcular su nota o cuál debiese ser su nota. Y en el caso de la número 1, que es la primera que vamos a revisar acá, el total tenemos 20 puntos. Tenemos 20 puntos y tal como pueden ver acá era sobre probabilidad. Y pregunta número 1. ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestral del experimento aleatorio lanzamiento de 2 dados? ¿A qué se refería con eso? Era básicamente todas las combinaciones posibles que yo podía hacer con 2 dados, es decir, mezclar el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, y así sucesivamente haciendo todas las combinaciones posibles, y esos son 36 posibilidades, por si acaso. ¿Sí? Ese era el resultado de la respuesta correcta. Luego decía que si se lanzan 2 dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener más de 10 puntos? Ya, aquí había que analizar cuáles eran las posibilidades que a mí me daban 10 puntos. Y si me doy cuenta, tengo 3 posibilidades al lanzar 2 dados. La mezcla, al ser mayor que 10, en uno me puede salir 5 y en el otro me puede salir 6, ¿sí? O me puede salir en uno 6 y en el otro 5, porque recuerden que son dados distintos, por lo tanto hay que considerar ambas posibilidades. Y la última combinación, que también es mayor que 10, es cuando me sale 6 y 6. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta aquí efectivamente es 3 de 36, las posibilidades. En la número 3 decía que una caja contiene 20 esferas numeradas del 1 al 20. ¿Cuál es la probabilidad que al sacar una esfera al azar, esta sea un número primo o un múltiplo de 10? Ya, los múltiplos de 10 claramente es el 10 y el 20, o sea que ahí tengo 2 números. Y los primos, recuerden que tengo 2 números hasta el momento, y los primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, ¿sí? El 17 y el 19. O sea, tengo 10 números que me sirven. Y aplicando la famosa regla de Laplace, que son los casos probables, o sea, casos favorables dividido casos totales, ¿qué es lo que tenemos? Que tengo 10 casos de 20 posibles.
Y acá 10 de 20 no aparece, pero recuerden que toda fracción siempre se puede simplificar, y 10 partido 20, si simplifico, me queda un medio. ¿Sí? Por lo tanto, era la alternativa o la letra A, la primera. Siguiente. Al lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad que el resultado sea par o divisible por 3? Entonces, nuevamente contar. ¿Cuáles son los pares? Los pares son el 2, el 4 y el 6. ¿Cuáles son los que son divisibles por 6? El 3 y el 6. Pero el 6 ya está repetido, por lo tanto solo agregamos el 3. ¿Sí? O sea, tengo 4 posibilidades de 6. Y no me salen 4 posibilidades de 6. Pero nuevamente puedo simplificar. Y el 4 dividido 6 me queda 2 tercios, que es la última alternativa. ¿Sí? 5. Se tienen dos urnas, la primera contiene 6 bolitas verdes y 4 rojas, la segunda contiene 3 bolitas verdes y 7 rojas. Si se extrae una bolita de cada una, ¿cuál es la probabilidad de que ambas sean verdes? ¿Sí? ¿Qué es lo que se debía hacer acá? Básicamente una multiplicación de probabilidades. ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de sacar la primera bolita que sea verde? ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea verde? ¿Aló? ¿Se apagó el micrófono? 6 de 10. 6 de 10, perfecto. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda sea verde? Son 3 bolitas de 10. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es multiplicar 6 de 10 por 3 de 10. ¿Sí? ¿Y eso cuánto da? 18 partido 100, que es la última que está acá abajo. Es decir, era multiplicar esas probabilidades. Si se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad que muestren el mismo número? Aquí la pregunta es, ¿en qué casos yo tengo que si lanzo dos dados tengan el mismo número? Tengo cuando me sale el 1 con el 1, y tengo un caso cuando me sale el 2 con el 2, otro caso, 3, 4, 5, tengo 6 casos. ¿Sí? Tengo 6 casos de 36. Y aquí no está en ninguna parte eso, pero nuevamente eso puede estar simplificado, que si lo simplificamos me quedaría un sexto. Un sexto de probabilidad de que me salga el mismo número. En la 7, si se sacan de una caja que tiene 6 esferas numeradas del 1 al 9, dos de estas esferas, una tras otra sin reposición, ¿cuál es la probabilidad que ambas indiquen un número impar? ¿Sí? En este caso teníamos la caja con las 9 esferas y vamos a sacar una tras otra. ¿Cuántos números impares tengo del 1 al 9? Tengo el 1, tengo el 3, tengo el 5, tengo el 7 y tengo el 9. Tengo 5 de 9 en la primera extracción, y luego, como ya saqué un número impar, me van a quedar 4, pero de 8. ¿Sí? Entonces ahí uno multiplicaba esos dos valores y nos daba 5 partido 18 como la probabilidad de este experimento. 8. ¿Cuál es la probabilidad que al lanzar un dado normal, no cargado, haya salido un número primo, dado que en el lanzamiento salió un número par? Bueno, esta era probabilidad condicionada, y había que aplicar la famosa regla de probabilidad condicionada, en donde nos decían que tengo que tener la probabilidad de que sucedan ambas cosas, dividido la probabilidad de lo que está condicionando. Entonces, en este caso, me están pidiendo que salga un número primo, dado que salió un número par. Entonces, la primera probabilidad que debo obtener es que sea un número primo y par, que en este caso solo lo cumple el 2, que es el único primo par, o sea, sería 1 de 6 en este caso, dividido la probabilidad de que sea un número par, es decir, 3 de 6, porque los números pares son el 2, el 4 y el 6. Hago esa división y como resultado me queda un tercio. Esa es la probabilidad de que se cumpla lo que se pide acá. 9. Al hacer un solo lanzamiento en un dado, la probabilidad que resulte un número menor que 4, si se sabe que el lanzamiento resultó un número impar. Nuevamente, hay que pensar en que se cumplan ambas cosas, en un número que sea menor que 4 y además que sea impar. En este caso tengo el 1 y el 3 que cumplen ambas condiciones a la vez, y tengo que esa probabilidad, que es 2 de 6, dividirla por la probabilidad de que sea impar, que son 3 de 6.
Hago esa división y me queda 2/3 de probabilidad. Y el último dice, en un curso el 40% de los estudiantes es hombre, el 25% usa lentes y el 15% es hombre con lentes, ¿sí? Si se escoge un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que use lentes dado que es hombre? Entonces tenemos la probabilidad que unir la probabilidad que sea hombre y use lentes, que en este caso es el 15%, dividido la probabilidad que sea hombre, que es 0,40, ¿sí? Que es el 40%. Hago esa división y me entrega la respuesta que es 3/8 la probabilidad. Y con eso se tenía el puntaje total de la evaluación, que eran 20 puntos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esta evaluación? ¿Algún puntaje que haya quedado? Profe, tengo una duda. ¿Cuál era la 9? La 9. Acá. 2/3. Ya, es que lo que pasa es que a mí me sale que tengo 18. Ah, sí, pues porque si te equivocas en una son 2 puntos, ¿verdad? Claro. Ah, bueno. Sí. Son de 2 puntitos. Ya. Sobre la segunda, que participó mucha menos gente y estuvo bastante... Estuvieron muy bajos los puntajes en esta. Era sobre función exponencial, netamente. ¿Sí? Acá tengo mis datos. Acá. Ya, decía, dada la siguiente función exponencial, ¿qué condiciones deben cumplir para decir que la función exponencial sea decreciente? Aquí hice una distinción entre las personas que dijeron que A debía ser menor que 1, ¿sí? De todas formas les di un puntito porque esa respuesta igual está mal. Porque A no puede ser menos 2, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta y exacta que tienen los 2 puntos? Es que A tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Es decir, está entre ese rango. Para que sepan las personas que, si bien contestaron que tenía que ser menor que 1, tienen solo un punto, se les considera como un punto eso. Para que sepan. ¿Qué se puede decir de la traslación de g de x con respecto a f de x? Lo único que se puede decir es que g de x se mueve 5 unidades hacia la izquierda en el plano cartesiano. Ya, aquí también, nuevamente, hay gente que escribió que se movía hacia al menos 5, y me acuerdo que habían respuestas como la siguiente, para que sepan por qué les estoy poniendo un punto. Voy a ver las respuestas que son anónimas por si acaso acá, para que no se sientan mal. Por ejemplo, esta respuesta dice, de la traslación de g de x se puede decir que va a ser hacia la izquierda. Hasta ahí está perfecto. Mientras que la función f de x no va a tener una traslación horizontal. La verdad es que esto estaba como de más. ¿Sí? Porque la pregunta es g de x con respecto a f de x. Porque podríamos decir qué ocurre con f de x respecto a g de x, y si yo miro como g de x como referencia, f de x está trasladado 5 unidades hacia la derecha. No sé si entienden cómo esa diferencia. Pero por ese tipo de detalles o ese tipo de cosas, no me acuerdo si puse un punto o los 2 puntos. ¿Sí? Pero para que sepan. Entonces, ¿qué es lo que provocaba? Que esta cosa se iba a trasladar 5 unidades hacia la izquierda. Eso es lo único que iba a provocar en g de x. ¿Qué se puede decir respecto de la traslación de g de x con respecto a f de x? Nuevamente. Ya, acá, ¿qué va a ocurrir? Se va a trasladar, acá en el exponente, se va a trasladar 2 unidades hacia la derecha, ¿sí? Y además, este más 3 va a provocar una traslación en el eje y. Es decir, va a subir 3 unidades. Eso es lo que correspondía en la número 3. Acá, ¿cuál es la ecuación de la asíntota de la siguiente función? Disculpen, tengo que aclarar otra cosa. Acá unas personas me contestaron que lo siguiente. Lo voy a mostrar para... Acá, mira, por ejemplo. ¿Cómo yo sé que cómo sé que la función es decreciente? Me dicen que una función va a ser decreciente si para todo punto x del dominio la derivada es negativa. Es decir, f de x, es decir, la derivada es menor o igual que 0. Ya, quiero aclarar
que si bien esa respuesta es matemáticamente correcta, no tiene sentido para la asignatura en la cual estamos, ¿sí? Eso solo demuestra que lamentablemente no vieron las clases y están contestando con cosas que no corresponden. Esa matemática es demasiado avanzada como para lo que estamos viendo nosotros. Entonces, a pesar de que, insisto, está bien matemáticamente, está marcado como incorrecto porque la verdad es que no... O sea, la idea de la evaluación es tratar de ver qué cosas ustedes van comprendiendo de la asignatura. Hay muchas oportunidades para sacarse buenas notas y ese tipo de cosas, pero el poner ese tipo de respuestas, lo único que indica es que o bien alguien resolvió esta evaluación, o bien también buscaron la respuesta en internet y pusieron lo primero que salía. ¿Sí? Entonces, en ambas formas lo consideré malo para que sepan y para que tengan cuidado con futuras evaluaciones el resto. Tienen que responder en base a lo que estamos viendo en clase, ¿sí? No se debiesen escapar de eso. Y ojo, eso no tiene que ver con el método en que resuelvan las cosas. El método en que uno resuelve las cosas puede ser variado, ¿sí? Pero nadie puede contestarme con matemática universitaria una respuesta que estamos haciendo acá en tercero medio en un colegio. A eso es lo que voy. Así que eso quería comentar sobre ese tipo de preguntas, para que estén atentos ahí. ¿Qué otra cosa acá ocurre? ¿Cuál es la ecuación de la asíntota de la siguiente función? Recuerden que la función exponencial tiene una asíntota que es horizontal, es decir, que es así. Y uno puede notar acá que pasa por el menos 5. Por lo tanto, la ecuación era y igual a menos 5. Esa es la ecuación de la asíntota, nada más. Dada la siguiente función exponencial, ¿qué condiciones debe cumplir para decir que la función exponencial sea creciente? Aquí, que A sea mayor que 1, es lo único que se debe cumplir. Crecimiento de bacterias. El número de bacterias de cierto cultivo en un tiempo t que está en horas está dada por la siguiente expresión en donde Q de t se mide en miles. Ojo ahí con las unidades de medida. ¿Cuántas bacterias se tienen al iniciar el cultivo? Bueno, simplemente bastaba con reemplazar el t por 0. El 3 elevado a 0 me quedaba 1, por lo tanto me quedaban 2. Ya, acá varias personas contestaron 2 y otras personas se dieron cuenta de las unidades. Esto está en miles por si acaso, así que ese 2 significa 2000. Ojo con eso también. Pero independiente si contestaron 2 o 2000, ambas las consideré buenas porque ya, ok, se pudieron haber pasado por alto el tema de los miles. Pero ok, así que ambas están consideradas como correctas, 2 o 2000. ¿Cuántas bacterias se tienen pasada 2 horas y media? Solo había que reemplazar acá el t por 2 horas y media y esto nos da un resultado de aproximadamente 31.070 bacterias, ¿sí? 31.000 lo consideré como bueno. Si es que alguien puso 31 como algo, nuevamente lo consideré de todas formas correcto, porque está ocurriendo el mismo error del tema de no considerar los miles. Así que eso, 31, y tanto o 31.000, ambos son correctos. ¿Cuántas horas se deben pasar para poder tener más de 10.000 bacterias? ¿Qué es lo que había que hacer acá? El Q de T se reemplazaba por 10.000 y había que despejar la T. ¿Sí? Y al despejar la T nos dábamos cuenta que era 1 hora y media aproximadamente. ¿Sí? Con 1 hora y media uno tiene más de 10.000 bacterias. Así que eso era lo primero. No sé si hay alguna duda sobre esto. Son 16 puntos y recuerden que al 50%. ¿Ninguna duda? Ya. No. Qué bueno. Y la última, recuperativa 3. Era sobre función logística y logarítmica. Primera pregunta, ¿cuál es la principal característica del modelo logístico? Ya, aquí lo que se debía explicar era su evidente característica, que cuando tuvimos las clases hicimos la comparación con la exponencial, porque ambas como que de repente tienen un crecimiento que se vuelve muy rápido. El tema es que la logística en algún momento se frena. Entonces, ¿cuál es la principal característica? Es que tiene un cierto límite de crecimiento. Punto. Con que dijesen que tiene un cierto límite de crecimiento, eso ya estaba bueno, o que indicaran de alguna forma de que esta cosa crecía y llegaba con un cierto máximo, estaba válido, 2 puntos. ¿Qué nos indica el coeficiente K en el modelo logístico?
es la famosa capacidad de carga y en el fondo es el límite de la población. La población llega hasta ese punto y lo que ocurre oficialmente, así a modo de en la ciencia real, en lo cotidiano, es que después las poblaciones como que giran en torno a ese valor, ¿sí? Como es el valor como máximo que alcanzan las poblaciones. Pero para nosotros en ese caso, para nosotros en nuestro caso, solo vimos que ese era como el tope máximo y hasta ahí la función logística se volvía como constante. Cualquier cosa que indicase eso, 2 puntos. ¿Ya qué tipo de situaciones son especialmente modeladas por la función logística? Esa diapositiva también la tuvimos ahí cuando vimos la clase de función logística y básicamente tiene que ver con poblaciones, son modelos de poblaciones, esa es la principal. Algunos pusieron respuesta de medicamentos, también es válida, y ahí hay varias opciones más que pusieron, pero la mayoría giraba en torno al tema de las poblaciones de algo, porque esto es lo que mejor modela esta función. ¿Para qué valores de A la función logaritmo es creciente y para qué valores decreciente? Bueno, ocurría exactamente lo mismo que la función, o sea, que la exponencial, en donde si tenemos que la base está entre 0 y 1, eso es lo correcto, entre 0 y 1, no menor que 1, y nuevamente lo mismo, si es que alguien solo puso menor que 1 para decir que es decreciente, también está incorrecto. Entonces, entre 0 y 1 decrece y mayor que 1 crece. El siguiente modelo presenta la altura en pies de ciertos árboles a lo largo de un tiempo t que está en años. Aquí está el famoso modelo. ¿Cuál es la altura máxima que estima que se alcancen los árboles? 100 pies. Recuerden que el numerito que está arriba en esta expresión es el límite de altura al cual van a llegar los árboles en este caso. Así que los 100 pies. Alguien puso 100 metros, pero está bien. ¿Cuál será la altura pasado 30 años? ¿Sí? ¿Qué había que hacer donde estaba el tiempo? Ya que el tiempo está en años, solo había que reemplazar el 30 y ver qué ocurría. Y si uno hacía eso, nos daba 66,86 pies. Esa es la altura que iba a tener esto pasado 30 años. 7. ¿A los cuántos años el árbol tendrá 60 pies de altura? Y era solo reemplazar el 60K, donde está el h de t, y despejar esta ecuación. Esta era un poco más complicada porque, claro, había que hacer un cierto despeje, pero si uno modelaba esto, podía, como entre comillas, visualizar dónde estaba alrededor el valor, o bien despejando simplemente uno podía determinar que el valor de este caso era 28,52 años. ¿Sí? Eso. Número 4, sección 4. Responda cada una de las siguientes preguntas según el siguiente modelo. Aquí está el modelo, el último modelo que trabajamos en la última guía sobre terremotos. De hecho, esto era solo mirar, si es que ya tenían la ficha desarrollada, era solo mirar y copiar el resultado. ¿Cuánta energía es liberada en un sismo de 8 grados de magnitud? Y en este caso es de 6,3 por 10 elevado a 23 hercios. ¿De qué magnitud es un sismo que libera 2 por 10 elevado a 19 hercios de energía? Es un sismo de magnitud 5. ¿Y de qué magnitud es un sismo que libera 3,6 por 10 elevado a 21 hercios? De 6,5. ¿Sí? Y esa era la evaluación número 3. No sé si hay alguna duda con esta. ¿No? No. Ya, maravilloso. Las notas de tercero medio quedaron así. Ahí está. Ya, la mayoría pudo cerrar de alguna u otra forma el proceso, lo cual es bueno, pero aún hay gente que no ha podido cerrar esto. Ahí se tendrá que ver, vamos a ver qué es lo que ocurre, algo que se tiene que hablar con el profesor jefe, pero obviamente vamos a tener que buscar la forma de cerrar esto de alguna manera, para que estén ahí claros que se va a hacer. Para dudas.
las personas que tenían promedio 7 se vayan a llevar una nota, recuerden el segundo semestre, que en este caso quienes cumplen las condiciones, la Daphne se puede llevar un 7, así que comienza el segundo semestre con un 7. ¿Y quién más cumplía esa condición que tenía que estar en verde? Y tener promedio 7. Y la Samantha, si quiere, se puede llevar un 6,4. Si quiere. La estoy pensando. Sí. ¿Hasta cuándo tengo plazo para decir así como, oh, sí, la quiero o no? Hasta año nuevo. Ya, bacán. Hasta las 12 del año nuevo. Maravilloso. Así que eso, chiquillos, eso con el tema de las evaluaciones. Entonces, como les decía, comenzamos el segundo semestre, ya se dio por finalizado este periodo de recuperación. Segundo semestre, ¿qué vamos a hacer? Obviamente el formato de clase ya es conocido. Ahora vamos a realizar 5 evaluaciones y vamos a mantener las 4 mejores para finalizar el segundo semestre. ¿Sí? Ojo con eso. Periodo de recuperación, en estricto rigor no va a haber como el que acabamos de vivir, porque este periodo de recuperación solo se hizo por lo que les comentaba a algunos estudiantes, que se vivieron 3 instancias distintas de clase. El año lo comenzamos de forma presencial, después pasamos a las clases grabadas que ustedes se supone que estaban viendo y iban resolviendo como las guías que les enviábamos, y por último se implementó esta plataforma que es la que estamos realizando actualmente. Entonces, dada esa variedad de formas de trabajo, es que se decidió, o yo decidí específicamente, el hacer este periodo de recuperación, entendiendo todas las adaptaciones que uno hizo durante el primer semestre. Sí, ambas partes nos estuvimos adaptando. Este periodo ya no va a estar más, así que lo que tenemos acá son 5 evaluaciones. Para que no piensen de que ya son 5 evaluaciones, no las hago ahora, si total después en diciembre van a aparecer 5 nuevas. No, ese periodo de recuperación ya no va a existir, por si acaso. Para que estén ahí atentos. ¿Y qué más? Y eso, las 4 mejores para finalizar el segundo semestre. ¿Cómo van a ser las evaluaciones? Van a ser el mismo formulario que hemos estado trabajando, es bastante simple de revisar, preguntas de alternativa o bien preguntas de desarrollo, siempre enfocadas más que nada en los conceptos clave para ver si se están comprendiendo las cosas que son ahí como más importantes de todo lo que estamos viendo. Pues igual se entiende que estamos como en pandemia, así que hay que apuntar como a ciertas cosas bien puntuales en el caso de las evaluaciones, ¿sí? Lo que sí va a cambiar, a diferencia de estas últimas evaluaciones, que van a ser evaluaciones un poco más largas. ¿Sí? Estamos pensando ahí no solo 10 preguntas, sino que un poco más extensa, cosa que ocupen la hora y media en resolver la evaluación. ¿Qué dice sobre las evaluaciones? También que vamos a informar esto con al menos una semana de anticipación, y siempre y cuando se cumpla esta idea de que los videos los podamos tener dentro de Classroom para que los puedan revisar. Entonces yo puedo avisarles con 2 semanas de anticipación o mínimo 1. ¿Por qué no se ha dado un calendario? Porque la verdad es que es súper cambiante la situación, en el sentido de que de repente hacemos una actividad y tenemos que entregar más tiempo porque me doy cuenta que no todos están conectados. Entonces no es como la misma certidumbre que uno tenía en el colegio, que uno ponía el calendario de pruebas y listo, y uno se aseguraba que la mayoría del curso iba a estar en todas las clases. Acá no. Es por eso que me comprometo. Bueno, en todo caso siempre se hizo así, el semestre anterior se daba como el aviso con cierta anticipación de lo que iba a ocurrir, y voy a seguir preocupándome de que la anticipación la tengan y para que puedan repasar y estudiar. Y lo último, que es interesantísimo, que se pueden realizar evaluaciones sorpresas con bonificaciones extra. ¿A qué me refiero con esto? Que vamos a volver al tema de las décimas o dar directamente puntos, ¿sí? Ya que queremos que todos salgan con promedio 7 de tercero medio para que tengan ahí un buen NEM, es que nos vamos a poner a entregar décimas y puntaje o bonificaciones, 5 décimas, 1 punto ahí, lo que se nos ocurra. ¿Cuál es el tema de esto? Es que esto es completamente sorpresa, es decir, yo no les voy a avisar qué día vamos a hacer la actividad porque no sé, depende de mi ánimo el tema de la actividad. No, así más que nada, como que motivamos la participación en clase, básicamente. Ese es el único objetivo de esta parte, ¿sí? Y a diferencia de las evaluaciones, estas no se pueden recuperar.
Es decir, si lamentablemente usted no estuvo presente el día en que se hizo la evaluación que justo tenía décimas, no la puede entregar nomás y no se puede recuperar. ¿Sí? Porque es toda una actividad que no lo perjudica en nada, el que no la realice. Así que solo beneficia a quienes la realicen. Y es como una bonificación por el estar como en clases. Así que eso, chiquillos. No sé si hay alguna duda sobre esto. ¿No? Maravilloso, ¿no? No, profe, no hay duda. Ya, unidad 3. Vamos a pasar a ver lo que corresponde a la unidad número 3, que es todo lo que tiene que ver con geometría sobre el círculo o la circunferencia específicamente, y las relaciones métricas que ocurren a través de esta figura geométrica, que es sin duda una de las más representativas de la geometría, diría yo. Esta ya es la tercera unidad y vamos a finalizar con la unidad número 4, que tiene que ver con el conjunto de los números complejos, así que queda súper poquito ya en el sentido de contenido. En cuanto al volumen de trabajo, a diferencia del primer semestre, vamos a tratar de bajarlo un poco, cosa que no se vean tan sobrecargados, entendiendo básicamente todo lo que está pasando. Así que, como todo el proceso en general se tuvo que ajustar, la asignatura también va a tener como cierto ajuste y vamos a tratar de bajar un poco el volumen de trabajo para ustedes para que no sea para que no sean sobrepasados en el fondo. ¿Cuál es el objetivo de la clase del día de hoy? Es reconocer los elementos básicos de la circunferencia, ¿sí? Ya que vamos a trabajar con este elemento, y en torno a este elemento es que hay que hacer, o hay más que nada, recordar una serie de elementos, como son las cuerdas, rectas tangentes en la circunferencia, rectas secantes, el radio, el diámetro, todo ese tipo de cosas, las debemos recordar, cómo obtener el área de la circunferencia, o sea, el área del círculo específicamente, el perímetro de la circunferencia, cuál es esta diferencia entre círculo y perímetro, o sea, entre círculo y circunferencia, todo ese tipo de cosas que hay, debemos recordarlas. Y ya que no quiero ser clatero y estar hablando todo el rato porque se me seca la garganta, es que tenemos el primer trabajo sorpresa, al tiro. Van a tener que desarrollar una actividad de introducción a los elementos de la circunferencia. ¿En qué consiste esta actividad? Básicamente es una recopilación de cuáles son los principales elementos de la circunferencia, y la idea es que usted logre definirlos a partir de lo que usted conoce. Y además calcular el área y el perímetro de algunos círculos y circunferencias que son bastante sencillos para, en el fondo, como establecer cuáles son las bases mínimas con las cuales vamos a comenzar a trabajar esta unidad. Así que esa va a ser la actividad número 1. Si ustedes van a Classroom, se supone que debéis haber una tarea asignada. Si es que todo funcionó bien según lo que estaban mis planes. ¿Tienen una tarea asignada? Sí, ahí está. Ya, ¿la pueden abrir? O sea, ¿pueden ver el documento lo que es? Sí. Ya, maravilloso. Ya tengo 30 estudiantes que tienen asignado. Habían trabajado con las tareas aquí en Classroom, ¿cierto? ¿Saben cómo ponerle enviado y ese tipo de cosas? Sí, profe. Ya. Ya que bueno, la verdad es que yo no lo había trabajado, así que me pareció interesante el probar y creo que funcionó. Ustedes están viendo en este momento, cada uno tiene una copia que puede revisar para resolver su tarea. Entonces me interesa que la leamos acá entre todos. Es una tarea bastante breve, pero vamos a estar trabajando lo que queda de esta hora y también la clase del jueves, para que sepan. Así que tenemos como tiempo para ir desarrollando esto. Ya, actividad, elementos básicos de la circunferencia. Bueno, ustedes ahí lo van a ir contestando y lo van a ir respaldando. Y lo primero es que tienen que definir los siguientes conceptos: circunferencia, círculo, centro de la circunferencia, radio, diámetro, cuerda, recta secante, recta tangente y arco. Eso es lo primero que deben hacer, definir con sus palabras, así de forma sencilla, nada tan espectacular. Cada uno de esos elementos, ¿sí? Después la segunda parte dice construye una circunferencia, y les propongo que puede ser en GeoGebra, e indica cada uno de los elementos mencionados con anterioridad. ¿A qué me refiero con esto? A que van a tener que dibujar de alguna forma una circunferencia
preocuparse que se vea bien el radio, es decir, esta línea que va desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia tiene que estar marcado el diámetro, tiene que estar marcado la cuerda, tiene que estar marcado la recta secante, la recta tangente, el arco. Es decir, se debe poder identificar de manera visual cada uno de los elementos que están acá. Eso se pide en la número 2. Y la número 3 es solo un simple problema en donde hay una pieza que tiene forma circular y aquí básicamente les piden que determinen en este caso el perímetro y el área, ¿sí? ¿Qué pasa si se cambia de tamaño y se divide entre 8? ¿Cuánta área se lleva cada uno? Etcétera. Todo ese tipo de cosas que se relacionan con problemas de área. Y esa vendría siendo la actividad número 1 que, como les indico, nos va a dar como el puntapié inicial para trabajar con la geometría de la circunferencia. No sé si hay alguna duda sobre la actividad. Profe, Dígame. que lo que pasa es que yo aprieto esta cuestión de la guía y me dirige como a Drive. Sí, y ahí tienes la copia de tu documento, ¿cierto? Ah, entonces no hay que descargarlo ni nada. No, lo vas editando ahí y cuando le pongas a enviar me va a llegar la copia y yo voy a poder revisar todo lo que hiciste. Ah, ya. Yo pensaba que se tenía que descargar y esconderlo. No, edítalo ahí mismo. Estamos a ese nivel de tecnología ya ahora. Otra cosa mariposa. O sea. No. Entonces, chiquillos, para detener la grabación ya, básicamente me interesa nuevamente insistir en esta actividad. Va a tener una bonificación, les voy a decir el día que la entreguen cuál es la bonificación, que va a servir obviamente para las evaluaciones que vengan. Pero me interesa mucho el tema de volver a recordar cada uno de los elementos, porque en base a lo que ustedes vayan desarrollando es que vamos a ir construyendo las demás relaciones que se dan, todos los teoremas que tienen que ver con circunferencia, es todo lo que vamos a ver en esta unidad. Así que por eso es importante esta actividad, porque ahí van a recordar todo lo básico. Así que eso, chiquillos, pueden comenzar a trabajar y cualquier duda aquí estamos presentes.